Los hijos gemelos del lejano planeta solar proyectaron sus largas sombras sobre el paisaje urbano destrozado, un centro de vida y tecnología avanzada. Ahora era un páramo desolado. El aire estaba denso de polvo y el silencio solo lo rompían los aullidos distantes de las criaturas mutadas. Hurgando en las ruinas, Aria, la única superviviente, se encontraba en lo alto de las ruinas de una torre caída. Sus ojos verdes reflejaban la luz brillante del sol. Su piel azul pálido brillaba suavemente en el día agonizante. Era la última de los vendedores, una raza alienígena conocida por sus formas pacíficas y su estrecho vínculo con la naturaleza. Ahora todo eso se había ido. El apocalipsis había atacado de repente y había acabado con su gente en cuestión de días. Pero Aria había sobrevivido y la supervivencia era su único objetivo. Ahora cada día era una batalla. Las criaturas que vagaban por el planeta eran una amenaza constante. Una vez, los animales gentiles habían mutado en formas monstruosas. Impulsada por el hambre y la agresión, Ara había aprendido a moverse como una sombra y se mezclaba con las ruinas. Usando el entorno a su favor buscó comida, buscando plantas comestibles y cazando pequeños animales siempre. Manteniendo sus sentidos alertas, pero su corazón picaba de soledad, no había nadie. No dejaba a nadie con quien compartir su dolor, sus recuerdos o el peso de su existencia. El sol se hundía y Aria descendió de la torre, se movió con práctica. Gracia a través de los escombros, su mano agarraba instintivamente la afilada espada de metal que había creado para protegerse. Tenía que permanecer alerta, había peligros acechando en cada esquina cuando pasaba por una vez gran plaza, ahora reducida a escombros. Sus ojos captaron algo. Inusual luz débil y pulsante parpadeaba debajo de una pila de escombros. La curiosidad se apoderó de Aria, se acercó cautelosamente a la luz. Su corazón latía más rápido. ¿Podría ser? Una señal de vida o peores asaltantes. Con cuidado movió las rocas y el metal a un lado, revelando un pequeño dispositivo intacto. Era un escáner. Una pieza de tecnología mucho más avanzada que cualquier cosa que su gente hubiera creado. Alguna vez zumbó suavemente en sus manos y rápidamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba escaneando la atmósfera. Buscando algo, de repente el dispositivo emitió un pitido y un M, holográfica proyectada frente a ella, un punto rojo. Parpadeó no muy lejos de su ubicación. Su corazón se aceleró. Algo estaba ahí afuera y estaba cerca. Ria dudó por un momento, su mente corría con posibilidades. Podría ser una trampa de los asaltantes o tal vez alguien como ella, una superviviente agarrando su espada. Con fuerza se dirigió hacia la ubicación marcada en el mapa, sus sentidos en alerta máxima. Aria se movió rápidamente a través de las ruinas, su cuerpo tenso con anticipación cada paso que daba. Era silencioso, sus pies descalzos navegando por el terreno roto con precisión. Las ruinas de Soler se extendían infinitamente a su alrededor. Un laberinto de edificios destrozados y metal retorcido, pero el punto rojo parpadeante en el mapa era su guía. Mantenía sus ojos hacia adelante, oídos en sintonía con cada sonido, lista para cualquier cosa. Cuanto más se acercaba, más corrían sus pensamientos. ¿Era esto una trampa puesta por los asaltantes para atraer a supervivientes como ella a una emboscada? ¿O podría ser algo más esperanzador, otra alma luchando por sobrevivir en este mundo moribundo? De cualquier manera, no podía darse el lujo de dar marcha atrás ahora. Mientras doblaba una esquina, vio un claro a lo lejos. El mapa mostraba el punto parpadeante justo delante y su corazón latía más fuerte. Se agachó y se escondió detrás de una pared rota mientras sus ojos escaneaban el área. La luz de los soles gemelos se estaba desvaneciendo rápidamente, arrojando sombras espeluznantes a través del paisaje. Allí, en el centro del claro, había una nave pequeña, elegante y diferente a cualquier otra que hubiera visto. Su superficie metálica brillaba con la luz del sol que se desvanecía, y el zumbido de sus motores era débil pero constante. Era un marcado contraste con las toscas naves que usaban los Raiders. Esta nave fue elaborada con precisión, y su diseño sugería un origen mucho más avanzado. Aria entrecerró los ojos cuando vio movimiento cerca de la nave. Una figura humanoide alta se movía alrededor de la nave, ajustando lo que parecía ser un equipo de escaneo. La persona vestía una armadura elegante y ajustada con un casco que oscurecía su rostro.
Se movía con un propósito sin darse cuenta de la mirada vigilante de Arya. Su agarre se apretó alrededor de la empuñadura de su espada. Esto era no. Al menos no se parecían a ninguno que hubiera conocido antes, pero eso no significaba que no fueran peligrosos. Tuvo que tener cuidado mientras observaba el trabajo de la figura. Preparó su siguiente movimiento. ¿Debería rebelarse y correr el riesgo de hacer contacto o debería esperar y observar para aprender más antes de decidir? Antes de poder decidirse, la figura se detuvo de repente y se giró. La respiración de Arya se quedó atrapada en su garganta cuando el extraño con casco escaneó el área. ¿Habían sentido su presencia? Su corazón se aceleró mientras se presionaba contra la pared, tratando de permanecer oculta en las sombras crecientes. Entonces, inesperadamente, la figura se quitó el casco. Los ojos de Arya se abrieron en estado de shock. El rostro que se reveló era inequívocamente humano, piel pálida, cabello corto y oscuro, y ojos que brillaban con inteligencia y curiosidad. Humana aquí en Sol por un momento. Arya sintió una ola de emoción que la invadió. Había oído hablar de los humanos hace mucho tiempo en las historias que contaban sus ancianos. Eran de un planeta distante que tenía sus propias luchas y conflictos. Pero ¿por qué un humano estaría aquí en este mundo desolado? El humano miró a su alrededor. Sus ojos escanearon las ruinas con una mezcla de asombro y tristeza. Arya podía ver el cansancio en su mirada. El mismo cansancio que sentía después de meses de sobrevivir, solos no parecían. Hostiles, pero las apariencias pueden ser engañosas. Reuniendo su coraje, Arya salió lentamente de detrás de la pared, su espada todavía agarrada firmemente en su mano. ¿Quién eres tú?, gritó con su voz ronca por el desuso. El humano se dio la vuelta sobresaltado y sus ojos se abrieron. Mientras la observaban por un momento, ninguno de los dos habló, encerrados en un silencio de tienda. Entonces, el humano levantó sus manos lentamente, gesto de paz. Mi nombre es... Daniel dijo con voz tranquila pero cargada de curiosidad. No estoy aquí para hacer daño. ¿No creías que nadie más hubiera sobrevivido? Arya mantuvo su espada en alto. Sus músculos tensos. ¿Por qué estás aquí?, demandó entrecerrando los ojos. No podía permitirse confiar en él, todavía no. Daniel dudó mirando hacia su nave, antes de volver a mirarla a los ojos. Soy un investigador. Mi equipo detectó señales de la catástrofe en Sol hace meses, pero cuando llegamos ya era demasiado tarde. Su voz se suavizó. Vayan aquí para averiguar qué pasó, para ver si quedaba algo para salvar el corazón de Arya. Le picaron sus palabras demasiado tarde. No necesitaba decirlo para que ella supiera lo que quería decir. Su gente, su hogar, todo se había ido. Había estado viviendo esa verdad todos los días. Dio un paso cauteloso hacia adelante, todavía cansada pero intrigada. No queda nada, dijo amargamente, solo monstruos y ruinas. No encontrarás lo que estás buscando. Los ojos de Daniel se suavizaron con simpatía. Tal vez no, pero ¿sigues aquí, no eres tú? Eso significa algo por primera vez en meses. Arya sintió un destello de esperanza, un sentimiento frágil y tentativo que no se había permitido sentir en tanto tiempo. Tal vez no estaba tan sola como pensaba, pero la esperanza era peligrosa. Había aprendido eso de la manera difícil. Aún así, no bajó su espada. Si intentas traicionarme, advirtió con voz fría. Te mataré, Daniel, asintió solemnemente. Entiendo que no soy tu enemigo, Arya. Solo quiero sobrevivir como tú. Mientras los soles finalmente se hundían bajo el horizonte, hundiendo el paisaje en la oscuridad, Arya tomó una decisión. Permitiría que esta humana se quedara por ahora, pero su confianza tendría que ganarse. Sígueme, dijo, girándose hacia las ruinas. No podemos quedarnos aquí, no es seguro, Daniel. Dudó solo por un momento antes de agarrar su equipo y seguirla hacia las sombras. La noche había caído y con ella llegaron los peligros que se fragmentaron en la oscuridad. Ura guió a Daniel a través del laberinto de edificios en ruinas, sus sentidos en alerta máxima por cualquier signo de movimiento. Las criaturas mutadas de los Olora eran más activos después del anochecer, y su hambre los hacía intrépidos. Ya habían percibido el olor de la sangre una vez antes, y Arya sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que cazaran de nuevo. Miró a Daniel, que la seguía silenciosamente detrás de ella. Su postura era tensa, su mano descansaba sobre un dispositivo extraño atado a su cinturón,
tal vez un arma, aunque no se parecía a nada que hubiera visto antes. A pesar de su aparente calma, Arya podía sentir su inquietud. Este mundo era tan extraño para él como se había vuelto para ella, y en eso compartían un miedo común después de lo que parecieron horas de navegar a través de los restos retorcidos de la ciudad. Arya finalmente se detuvo frente a una gran estructura desmoronada. El edificio alguna vez había sido un centro de investigación. Sus paredes estaban reforzadas con metal grueso y aleaciones duraderas. Ahora era poco más que un caparazón ahuecado, pero tenía una característica crucial: túneles subterráneos. Arya se arrodilló y comenzó a limpiar los escombros de una entrada oculta. Sus manos trabajaban rápidamente. «Estaremos a salvo aquí abajo por la noche», dijo en voz baja sin mirar a Daniel. «No puedo entrar». Daniel se quedó cerca mirándola. Con una mezcla de curiosidad y cansancio, «¿Has estado sobreviviendo aquí sola todo este tiempo?», le preguntó su voz baja. Arya no respondió inmediatamente. Su mente estaba demasiado concentrada en la tarea en cuestión. Cuando finalmente habló, su tono era distante. «Desde el día que mi gente fue aniquilada, no he tenido otra opción una vez que la entrada estuvo despejada». Abrió la escotilla oxidada revelando una escalera oscura que conducía a las profundidades subterráneas. Arya le hizo un gesto a Daniel para que la siguiera y descendieron a la oscuridad. Sus pasos resonaban en las estrechas paredes de metal. El aire era más fresco aquí abajo y el silencio era opresivo cuando llegaron al fondo. Hur encendió una pequeña luz de manivela. El suave resplandor iluminó una amplia habitación llena de viejos equipos abandonados, monitores y consolas cubiertos de polvo. Alineaban las paredes restos del propósito de la instalación antes del apocalipsis. Ahora era solo otro cementerio del pasado. Arya dejó la luz en el centro de la habitación y se giró para mirar a Daniel. «Aquí es donde me he estado escondiendo», ella dijo simplemente con su voz desprovista de emoción. «No es mucho, pero me ha mantenido vivo». Daniel miró a su alrededor y contempló el refugio improvisado. «Es impresionante», dijo, aunque sus ojos estaban llenos de algo más que admiración. «Lástima. Tal vez lo has hecho bien». Para sobrevivir, Arya se puso rígida ante sus palabras. No quería su compasión. Había luchado demasiado, perdido demasiado para ser vista como algo más que fuerte. Sobrevivir no es impresionante, respondió con voz fría. Es necesario. Daniel pareció darse cuenta de su error y rápidamente cambió de tema. «El escáner. Encontré que estaba detectando algo», dijo sacando el pequeño dispositivo de su bolso. «No creo. Solo estaba escaneando en busca de sobrevivientes. Hay algo más ahí afuera. Algo poderoso». Rhea levantó una ceja. Su curiosidad se disparó a pesar de sí misma. «Poderoso como lo que no estoy seguro», Daniel admitió, frunciendo el ceño ante el dispositivo, «pero definitivamente no es natural. Está emitiendo energía mucho más allá de cualquier cosa que haya visto. Si podemos localizarlo, podría ser la clave para entender lo que pasó aquí. Y tal vez incluso revertir algo del daño». Arya sintió un destello de esperanza ante sus palabras, pero rápidamente fue eclipsado por la duda. «¿Crees que puedes arreglar este mundo?», preguntó su voz, mezclada con escepticismo de que puedes recuperar lo que se ha perdido. Daniel la encontró, mirando su expresión seria. «No sé si podemos recuperar todo, pero quizás podamos salvar lo que queda». La habitación quedó en silencio mientras Arya consideraba sus palabras. Era un pensamiento tentador. La idea de que todavía había algo que valía la pena salvar, que todavía había una oportunidad para que Sol sanara, pero había visto demasiada muerte, demasiada destrucción para creer en soluciones fáciles. «Los Raiders no nos dejarán tener esa oportunidad», dijo. «Finalmente están buscando lo mismo que tú si lo encuentran. Primero lo usarán para tomar el control de lo que queda de este planeta». Daniel asintió, su expresión sombría. «Entonces tenemos que encontrarlo antes de que lo hagan». Se apresuró a un lado. Sus hombros se hundieron bajo el peso de la decisión que había pasado tanto tiempo escondiéndose, sobreviviendo día a día, que la idea de luchar por algo más grande se sentía extraña para ella. Pero la presencia de Daniel había reavivado una chispa de determinación dentro de ella, una que no había sentido en mucho tiempo.
Está bien, dijo su voz firme. Lo encontraremos, pero si me traicionas te mataré, Daniel. Le dio una media sonrisa, aunque no había humor. Entendió que Ria se dio la vuelta y comenzó a reunir suministros de la habitación. Dejaré comida, agua, armas, dijo. Su mente ya estaba cambiando al modo de supervivencia. Conozco los mejores lugares para buscar, pero tendremos que movernos rápido. Los asaltantes son implacables. Daniel asintió y se colgó la mochila al hombro. Estoy listo cuando tú lo estés. Mientras se preparaban para dejar la seguridad del refugio subterráneo, Ura no pudo evitar sentir el peso de la decisión que había tomado. Confiar era algo peligroso en este mundo, y le había dado a Daniel una parte de ella. Si esa elección conduciría a la salvación o la destrucción aún estaba por verse. Por ahora, todo lo que tenían era la frágil alianza entre ellos y la esperanza de que juntos pudieran escapar de la oscuridad que se cerraba en la mañana. La luz se filtraba a través de las grietas de las paredes en ruinas y proyectaba largas sombras cuando Arya y Daniel emergieron del refugio subterráneo. El paisaje de Solar era tan implacable como siempre, con los retorcidos restos de una civilización que alguna vez fue próspera que se extendían sin fin en el horizonte. Los rugidos distantes de criaturas mutadas resonaron en el yermo, un recordatorio constante de los peligros que acechaban cerca. Ria se movió rápida y silenciosamente. Cada paso que daba tenía un propósito. Había pasado meses aprendiendo a navegar por este mundo roto, y cada callejón, cada ruina le era familiar. Daniel la siguió de cerca. Su mirada escudriñaba las ruinas con cautela. Su curiosidad por el planeta era evidente, pero su cansancio mostraba que sabía cuán rápido esa curiosidad podría hacer que los mataran. Debemos mantenernos alejados de las carreteras principales, dijo Arya en voz baja. Los asaltantes tienen patrullas. Si nos ven, no tendremos ninguna oportunidad. Daniel asintió y ajustó las correas de su mochila. ¿Con qué frecuencia patrullan esta área? Con demasiada frecuencia, respondieron con gravedad. Están buscando lo mismo. Somos la fuente de esa energía. Tu escáner detectó. Daniel miró el pequeño dispositivo en su mano. La pantalla aún mostraba el punto parpadeante que marcaba su destino. No está lejos, dijo estudiando el mapa, pero tendremos que tener cuidado si los asaltantes nos ven. Están rastreando la misma señal, ya podrían estar delante de nosotros. El agarre de Arya se apretó alrededor del HT. ¡De su espada! Nos ocuparemos de ellos si es necesario, pero nos movemos rápidamente. Cuanto más tiempo permanezcamos al descubierto, más probabilidades hay de que atraigamos la atención. Continuaron a través de las ruinas, apegándose a callejones estrechos y senderos ocultos. La ciudad alguna vez había sido una maravilla de arquitectura avanzada, con edificios que se elevaban hacia el cielo y calles bordeadas de flora brillante. Ahora era un esqueleto de su antiguo yo. Su belleza se perdió en el tiempo y la devastación mientras se movían. No podían deshacerse de la sensación de que los estaban lavando. Sus instintos la habían mantenido viva durante tanto tiempo y ahora le gritaban que fuera cautelosa. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido distante se sentía como una amenaza. De repente, Daniel congeló su mano y se disparó hacia arriba para indicarle a Arya que se detuviera. Ella se detuvo de inmediato. Sus ojos escanearon el área en busca de peligro frente a ellos, justo más allá de un edificio derrumbado. Lo vio. Un grupo de asaltantes, su armadura rudimentaria brillaba. A la luz del sol, el corazón de Arya se aceleró mientras se agachaba detrás de una pila de Days. Tirando de Daniel hacia abajo junto a ella, los asaltantes estaban fuertemente armados. Sus voces eran fuertes y descaradas mientras hurgaban en las ruinas en busca de suministros. Había 5 de ellos. Cada uno parecía más peligroso que el anterior. También deben estar buscando la fuente de energía. Daniel susurró con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Qué hacemos? Ura no respondió de inmediato. Su mente corría por sus opciones. Podían intentar escabullirse de los asaltantes, pero no había garantía de que no los vieran, y si los atrapaban al descubierto, no sobrevivirían a un tiroteo. No podemos luchar contra ellos de frente. Arya susurró de vuelta. Su voz era tensa. Necesitamos una distracción. Daniel asintió rápidamente. Escaneó el área. Creo que puedo preparar algo, dijo sacando un pequeño dispositivo de división de su mochila. Es un emisor de ruido. Si puedo colocarlo lo suficientemente lejos, debería llamar su atención el tiempo suficiente para que podamos pasar de largo. Arya observó mientras Daniel trabajaba impresionada.
Con su rapidez de pensamiento, se movió con deficiencia de práctica, configurando el emisor y ajustando su frecuencia. En unos momentos, un fuerte chirrido metálico resonó a través de las ruinas, rebotando en las paredes y atrayendo la atención de los raiders. El grupo de raiders se giró hacia el sonido, levantaron sus armas y comenzaron a moverse en la dirección opuesta. Ura y Daniel aprovecharon la oportunidad para pasarlos rápidamente, pero silenciosamente, a través de los Days cuando doblaron una esquina. Arela se quedó sin aliento, no se había dado cuenta de que estaba aguantando. Habían evitado por poco una confrontación, pero el peligro estaba lejos de terminar. «Nos estamos acercando», dijo Daniel revisando el escáner nuevamente. «El Sauer está a solo unas cuadras de distancia». Ria asintió con la cabeza. Su mente se centró en la tarea que tenían por delante. La fuente de energía, fuera lo que fuera, podría contener la clave de todo. Si la encontraban primero, podrían tener una oportunidad de salvar lo que quedaba de Sol. Pero si los raiders llegaban antes que ellos, se movieron rápidamente, zigzagueando entre las ruinas con facilidad practicada. Cuanto más se acercaban a la fuente, más parecía zumbar el aire con energía. Ura podía sentirlo. Extraña, vibración que hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. Miró a Daniel, que estaba concentrado en el escáner. Su ceño se frunció en concentración. De repente, el suelo debajo de ellos tembló. Un estruendo bajo que envió una cascada de polvo y escombros cayendo de los edificios derrumbados a su alrededor. «¿Qué fue eso?», Daniel preguntó con su voz tensa. Arya negó con la cabeza. «No lo sé, pero tenemos que seguir moviéndonos mientras se acercaban a lo que parecía ser un antiguo complejo industrial». El escáner comenzó a pitar más rápido. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par mientras miraba la pantalla. «Estamos aquí». La mirada de Hara recorrió el complejo. Era una estructura enorme, parcialmente derrumbada, pero aún imponente, con ventanas rotas y maquinaria oxidada esparcida por el suelo. La fuente de energía estaba en algún lugar dentro. Sin decir una palabra, se movieron hacia la entrada. Sus pasos fueron cuidadosos y silenciosos. El aire en el interior estaba denso con polvo y descomposición, y el leve zumbido de la maquinaria se hizo eco a través de los pasillos vacíos. «Necesitamos encontrar la sala de control. Daniel», susurró con los ojos escaneando el área que es donde está la energía. Viniendo de... Arya asintió con la cabeza, sus sentidos en alerta máxima. El peligro aquí no era solo de los raiders, había algo más primario acechando en las sombras. Se movieron. Más profundamente en el complejo, la tensión entre ellos se espesaba con cada paso. El zumbido de la energía se hizo más fuerte, pulsando a través de las paredes como un latido del corazón. Lo que sea que hubiera por delante era poderoso, mucho más poderoso de lo que Hara había anticipado cuando llegaron a una gran puerta de metal. Daniel colocó su mano en el escáner. «Esto es», dijo. En voz baja, Hara sacó su espada. Sus músculos se tensaron, lo que sea que estuvieran a punto de encontrar. Cambiaría todo. La pesada puerta de metal se abrió con un crujido, revelando una cámara oscura y expansiva. Más allá, un tenue resplandor de otro mundo iluminó el espacio, arrojando sombras espeluznantes en las paredes. El zumbido de la energía ahora era más intenso, vibrando a través del aire y haciendo vibrar el piso de metal debajo de sus pies. Arya y Daniel intercambiaron una mirada tensa antes de entrar, en sus sentidos en alerta máxima. La habitación se llenó rápidamente de maquinaria antigua que zumbaba y hacía clic como si hubiera estado funcionando durante siglos. En el centro de la habitación se alzaba una imponente estructura, un dispositivo parecido a un orbe suspendido en el aire que brillaba con una luz azul etérea. Arya podía sentir su poder irradiando a través del espacio, una energía diferente a todo lo que había encontrado antes. «Esto es todo», Daniel susurró. Su voz era apenas audible. Sus ojos estaban muy abiertos por el asombro mientras se acercaba. Se acercó al orbe. Su escáner pitaba rápidamente en su mano. «La fuente de energía». María lo siguió. Su mirada se fijó en el extraño dispositivo. Latía con vida y enviaba ondas de luz a través de la habitación. Podía sentir su poder tirando de ella, atrayéndola hacia él como si estuviera vivo, consciente de su presencia. «¿Qué es?», preguntó. Su voz era baja. Daniel negó con la cabeza. Sus ojos se abrieron, fijo en el orbe.
No estoy seguro, pero es mucho más avanzado que cualquier cosa que haya visto nunca. Dudó antes de extender la mano para tocar la superficie del orbe, pero se detuvo justo antes del contacto. Se siente casi orgánico. Ria rodeó el dispositivo con su mano, apoyada en la empuñadura de su espada mientras escaneaba la habitación en busca de cualquier signo de peligro. Había algo inquietante en la energía de este lugar. Se sentía vivo y, sin embargo, profundamente antinatural, como una fuerza que no pertenecía a este mundo. Debemos tener cuidado, advirtió entrecerrando los ojos. Este lugar se siente mal. Daniel asintió, pero parecía incapaz de apartar la mirada del orbe brillante. Si podemos descubrir cómo funciona esto, podría ser la clave para salvar la energía solar. Esta energía podría revertir el daño, restaurar el planeta. Arya sintió un destello de esperanza ante sus palabras, pero rápidamente lo dejó de lado. Habían llegado demasiado lejos para ser cegados por ilusiones. Los Raiders todavía estaban allí y si encontraban este lugar, las consecuencias serían catastróficas. De repente, un fuerte estruendo resonó en él, complejo seguido por el sonido de voces. Arya se tensó su corazón. Latía con fuerza mientras se lanzaba hacia la puerta asomándose al pasillo. Sus peores temores se confirmaron. Los Raiders los habían encontrado, están aquí, susurró con urgencia volviéndose hacia Daniel. Tenemos que movernos ahora. El rostro de Daniel palideció mientras miraba el escáner. Deben haber seguido la señal. Si ponen sus manos en esto, no lo harán, Arya, lo interrumpió su voz bruscamente. No los dejaremos, ella. Agarró su brazo y tiró de él, hacia el otro lado de la habitación donde un estrecho pasaje conducía más profundamente al complejo. Vamos, tenemos que encontrar otra salida. Daniel vaciló sus ojos parpadeando de nuevo al orbe, pero la fuente de energía. Olvídate de la fuente de energía. Ara espetó. No sobreviviremos si los Raiders nos encuentran aquí de mala gana, Daniel. La siguió y se deslizaron hacia el oscuro pasaje justo cuando el sonido de pasos resonó en el pasillo detrás de ellos. Los Raiders se estaban acercando, se movieron rápidamente a través del estrecho corredor, el aire se volvía más frío cuanto más profundos eran las paredes. Aquí estaban revestidos de tuberías y cables, restos de los antiguos sistemas de energía de la instalación. Arya podía sentir el peso del complejo presionándolos. La energía opresiva del orbe persistía. En el fondo de su mente, ¿a dónde conduce esto?, preguntó Daniel con voz tensa. Hay una salida más adelante. Huret respondió con la respiración entrecortada. Jadeos superficiales mientras se apresuraban por el pasaje que conduce a los niveles inferiores de la ciudad. Si podemos llegar allí, tal vez podamos perderlos. El sonido de las voces de los Raiders se hizo más fuerte detrás de ellos, y Arya aceleró su ritmo. Su corazón se aceleró. No podían permitirse el lujo de ser atrapados ahora, no. Cuando estaban tan cerca de escapar, cuando doblaron una esquina, llegaron a una gran puerta oxidada al final del pasaje. Ria la empujó. Sus músculos se tensaron cuando la puerta gimió en protesta. Por un momento temió que estuviera atascada, pero con un espectáculo final, se abrió y reveló un largo túnel oscuro más allá. Instó a empujar a Daniel a través de la puerta y seguirlo de cerca. Se apresuraron por el túnel. Los ecos distantes de la persecución de los asaltantes se desvanecían detrás de ellos. La mente de Arya corría con pensamientos sobre el orbe de su extraña energía pulsante y el poder que parecía tener. No confiaba en ello. Fuera lo que fuese, se sentía demasiado peligroso, demasiado impredecible. Necesitamos advertir a los demás, dijo Daniel rompiendo el silencio mientras emergían del túnel hacia una vasta cámara subterránea. Si los asaltantes descubren cómo usar esa energía, podrían destruir lo que queda de energía solar. Arya asintió con tristeza. Lo haremos, pero primero debemos sobrevivir. La cámara estaba llena de maquinaria vieja, oxidada y rota, sin posibilidad de reparación. Grandes tuberías de metal serpenteaban por el suelo en paredes que conducían a generadores antiguos que hacía mucho tiempo que se habían apagado. Estaba claro que este lugar alguna vez había sido un centro de actividad, pero ahora era una tumba olvidada por el tiempo. Mientras se abrían paso a través de la cámara, Arya no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. El aire estaba demasiado quieto, demasiado silencioso. Se sentía como si los estuvieran observando. De repente, un sonido bajo resonó desde las sombras y Arya se congeló.
Su mano agarró instintivamente su espada y sus ojos se dirigieron hacia ella. Hacia el sonido, y en la penumbra vio movimiento algo grande y rápido. ¡Baja!, siseó tirando de Daniel detrás de una pila de escombros, justo cuando una criatura enorme se abalanzó sobre ellos desde la oscuridad. Su piel estaba moldeada y pálida. Sus ojos brillaban con una luz amarilla enfermiza. Era uno de los mutantes, un producto del apocalipsis que había devastado a Sol. La criatura gruñó sus largas garras, raspando contra el piso de metal, mientras los rodeaba su mirada depredadora fija en su presa. Arya sacó su espada. Su corazón latía con fuerza, mientras se preparaba para la pelea. «Quédate detrás de mí», le susurró a Daniel. Sus ojos nunca dejaron a la criatura. El mutante se abalanzó de nuevo, y Arya lo enfrentó de frente con su espada brillando en la penumbra mientras cortaba su gruesa piel. La criatura soltó un rugido furioso golpeándola con sus garras, pero Arya fue demasiado rápida. Se agachó y rodó golpeando a la bestia nuevamente, antes de saltar hacia atrás, para evitar su siguiente ataque. Daniel observó en silencio aturdido, mientras pensaba que su corazón palpitando en su pecho. Él sabía que ella era una superviviente, pero verla en acción enfrentándose a una criatura del doble de su tamaño, con tanta habilidad y precisión, fue algo completamente diferente. Con un último movimiento rápido, Arya clavó su espada profundamente en el pecho de la criatura y dejó escapar un último grito de dolor antes de desplomarse en el suelo. Respirando pesadamente, Arya limpió la sangre de su espada y se volvió hacia Daniel. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo. Su voz era firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Habrá más de ellos». Arya y Daniel se apresuraron a través de los túneles subterráneos. Sus pasos resonaban en el silencio. La pelea con el mutante los había dejado a ambos conmocionados, pero no había tiempo para descansar. Los Raiders todavía estaban en su camino, y la fuente de energía en el complejo era más peligrosa de lo que habían anticipado. El túnel comenzó a inclinarse hacia arriba, dejándolos de regreso a la superficie. Los músculos de Arya dolían por la pelea, pero ella dejó el dolor a un lado, su enfoque completamente en la supervivencia. Daniel estaba tranquilo a su lado, todavía procesando todo lo que había sucedido. El descubrimiento del orbe, los Raiders, el mutante, todo estaba sucediendo. «Tan rápido que necesitamos un plan», dijo Daniel con voz tensa. «Si los Raiders ponen sus manos en esa fuente de energía, la convertirán en un arma, destruirán este planeta. Y todo lo que hay en él». Ura asintió con tristeza. «No se les puede permitir tomar el control. ¿Pero qué podemos hacer? Estamos en inferioridad numérica y en inferioridad de armas». Daniel miró el escáner. En su mano, que todavía mostraba el punto rojo pulsante que marcaba la fuente de energía. «El orbe está emitiendo una increíble cantidad de poder. Si podemos encontrar una manera de desactivarlo, apagarlo, podría ser suficiente para detenerlos». Ura frunció el ceño, sus ojos entrecerrándose. «Y si no podemos desactivarlo, ¿qué pasa si solo les estamos dando el arma que necesitan?» Daniel encontró su mirada determinación en sus ojos. «No permitiremos que eso suceda, pero tenemos que intentarlo. Si no hacemos nada, los Raiders ganarán por defecto». Ura consideró sus palabras. Había pasado tanto tiempo simplemente sobreviviendo, moviéndose de un día para otro, evitando el peligro siempre que fuera posible, que la idea de luchar o tomar una posición realmente le parecía extraño. Pero Daniel tenía razón. Si no actuaban ahora, no habría futuro para Sol. «Bien», dijo finalmente. «Pero necesitamos movernos rápido. Los Raiders se habrán dado cuenta que nos dirigimos de regreso al complejo para este momento». Daniel asintió, ajustando las correas de su mochila. «Tendremos que encontrar una manera de sobrecargar el sistema. Si podemos crear un bucle de retroalimentación, podría destruir el orbe y evitar que alguien lo use. Aparte de saber los riesgos que podría». Daniel la miró con expresión seria. «Lo sé, pero es un riesgo. Tenemos que tomar el túnel». Finalmente se abrió en una amplia cámara. El techo estaba alto sobre ellos. Los restos de maquinaria vieja cubrían el suelo, oxidado y roto, sin posibilidad de reparación. Una luz tenue parpadeaba desde una puerta al otro lado. Proyectaba sombras largas en la pared. «Ara», dijo guiando a Daniel hacia la luz.
La entrada conducía a un antiguo conducto de servicio que los llevaría de regreso a la superficie cerca del complejo industrial. Era arriesgado, pero era su mejor opción mientras se acercaban al conducto de servicio. Un sonido escalofriante familiar resonó en la cámara. El sonido metálico de las botas de los asaltantes contra el suelo. Se cerraron. Daniel susurró su agarre. Apretando el escáner, el corazón de Arya latía con fuerza en su pecho mientras le hacía un gesto para que se quedara callado. Se agacharon detrás de un gran trozo de escombros. Sus cuerpos se presionaron contra el metal frío mientras escuchaban a los asaltantes que se acercaban. No pueden estar lejos. Voz áspera, dijo el sonido acercándose. Se dispersan y encuéntralos tienen que estar dirigiéndose hacia el orbe Arya. Apretó su mandíbula, su mano instintivamente alcanzando su espada. Podía escuchar a los raiders moviéndose alrededor de la cámara. Sus pasos pesados se hacían más fuertes, mientras buscaban cualquier señal de ellos. Los ojos de Daniel se encontraron con los de ella, y ella pudo ver el miedo en ellos, pero también había determinación, una resolución compartida de ver. Esto hasta el final no importa el costo, tendremos que luchar para salir. Arya susurró, su voz apenas audible. No hay otra manera. Daniel asintió, su rostro pálido, pero firme. Metió la mano en su mochila y sacó un pequeño dispositivo portátil. Esto es una granada aturdidora, explicó en voz baja. No los matará, pero nos dará unos segundos para escapar. Arya levantó una ceja impresionada. ¿Dónde te escondías? Daniel permitió que una breve sonrisa nerviosa parpadeara. En su rostro nunca sabes cuándo necesitarás uno. Esperaron un silencio intenso mientras los raiders continuaban. Buscando en la cámara, sus voces se hacían más fuertes con cada segundo que pasaba. Los músculos de Arya se tensaron, listos para entrar en acción a la primera señal de problemas. Finalmente, cuando el raider más cercano estaba a solo unos pocos pies de distancia, Daniel arrojó la granada aturdidora al centro de la cámara. Un destello de luz cegadora llenó la habitación, seguido de un crujido agudo ensordecedor. Los raiders gritaron confundidos, sus movimientos desorientados, mientras tropezaban después de la explosión. Ura no perdió un segundo. Agarró el brazo de Daniel y corrió hacia el conducto de servicio. Sus pasos resonaron en la cámara mientras escapaban. Corrieron por el estrecho conducto. El aire se calentaba a medida que se acercaban a la superficie. El corazón de Arya latía con fuerza en su pecho. La adrenalina corría por sus venas. Todavía podía escuchar a los raiders detrás de ellos, pero los sonidos se estaban desvaneciendo, habían ganado algo de terreno. Finalmente salieron al aire libre, el complejo industrial que se alzaba frente a ellos. El sol comenzaba a ponerse, proyectando el paisaje en tonos de rojo intenso y dorado. El sitio era hermoso y inquietante, un recordatorio de lo que estaba en juego. No tenemos mucho tiempo, Daniel, dijo con la respiración agitada por el sprint. Necesitamos sobrecargar el sistema antes de que nos alcancen. Rhea asintió, sus ojos escaneando el complejo. La sala de control está en el nivel superior. Si podemos entrar, deberíamos poder acceder a la estructura principal. Se movieron rápidamente, navegando por el laberinto de maquinaria y equipo roto mientras se dirigían hacia la torre central. Del complejo, la mente de Rhea corría mientras pensaba en lo que les esperaba, el peligro, la incertidumbre, pero dejó esos pensamientos a un lado. No había lugar para la duda. Ahora, cuando llegaron a la base de la torre, Daniel sacó el escáner de nuevo, comprobando las lecturas. El orbe está directamente encima de nosotros, dijo con la cabeza apuntando a una gran escalera que ascendía en espiral. Esto es. Todos tomaron una respiración profunda, su mano descansando en la empuñadura de su espada. Terminemos esto juntos. Subieron las escaleras, el leve zumbido del orbe cada vez más fuerte. Con cada paso, el aire crepitaba con energía, la misma sensación espeluznante que había llenado el sala de control. Cuando descubrieron por primera vez el dispositivo, era un poder más allá de todo lo que Arya había conocido, y la hizo sentir incómoda cuando llegaron a la parte superior de las escaleras y la sala de control apareció a la vista. El orbe pulsó en el centro de la habitación. Su luz proyectaba largas sombras en el suelo. Los raiders no estaban a la vista por ahora.
Daniel se apresuró al panel de control. Sus dedos volaron sobre las teclas mientras trabajaba para acceder al sistema. «Necesitaré unos minutos para sobrecargar el sistema», dijo su voz tensa. «Solo vigila». Arya asintió. Sus ojos escanearon la habitación mientras se movía hacia la entrada. El sonido de los orbes, la energía pulsó en el fondo, un recordatorio constante del poder que estaban manipulando. El tiempo se estaba acabando. Los Raiders se estaban acercando y pronto tendrían que enfrentarlos de frente. Pero por ahora todo lo que podían hacer era esperar y tener la esperanza de que el plan de Daniel funcionara. El zumbido del orbe llenó la sala de control, un pulso constante de energía que hizo vibrar el aire a su alrededor. Los dedos de Daniel se movieron rápidamente sobre el panel de control, su rostro tenso por la concentración mientras trabajaba para sobrecargar el sistema. Arya se paró junto a la entrada, su agarre fuerte en su espada, escuchando cualquier sonido de los Raiders que se acercaban. No tenían mucho tiempo afuera. El sol se sumergió. Bajo el horizonte que oscurecía el paisaje de sol, la única luz provenía del orbe brillante. Su resplandor azul etéreo iluminaba la habitación como un latido del corazón que se hacía más intenso con... Cada segundo que pasaba, Ara podía sentir el poder que irradiaba de él, peligroso, indómito y listo para explotar en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo más?, Arya preguntó en voz baja y urgente. Daniel no levantó la vista del panel unos minutos más. Estoy configurando un bucle de retroalimentación. Una vez que esté activo, el orbe se sobrecargará y se llevará todo el complejo con él. El corazón de Arya se aceleró ante sus palabras. Destruir el orbe significaría el fin de los planes de los Raiders, pero también significaba que tenían que escapar antes de que el complejo fuera consumido por la explosión. De repente el sonido de pasos resonó desde la escalera de abajo. Rhea se tensó, sus ojos entrecerrándose mientras escuchaba. Los Raiders estaban cerca, demasiado cerca. Vienen, advirtió agarrando su espada con más fuerza. Daniel maldijo en voz baja, sus manos moviéndose más rápido sobre los controles. Simplemente se atascan ellos. Ya casi terminó, Arya asintió tomando una respiración profunda para estabilizarse. Ella se había enfrentado al peligro antes, bestias mutadas, la desolación de un mundo muerto, pero esto era diferente. Este era el momento en que todo se reducía a... Si fallaban ahora, Solora caería en manos de los Raiders, y lo que quedara del futuro del planeta sería destruido. Salió de la sala de control y entró en la escalera. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba las pesadas botas de los Raiders resonando contra las escaleras de metal. El primero apareció. Un momento después, figura brutal en armadura dentada. Su arma levantó sus ojos fijos. ¡En Ara! Una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. Asustado, ¿crees que puedes detenernos? Chica se burló dando un paso hacia ella. La mandíbula de H se apretó mientras corría su espada. No creo que lo haya dicho con frialdad, lo sé. El Raider se abalanzó, la golpeó. Su arma balanceándose en un amplio arca, pero Arya fue más rápida. Se agachó debajo del golpe y cortó hacia arriba con su espada, el metal afilado atravesando su armadura con facilidad. El Raider dejó escapar un gruñido de dolor, tropezando hacia atrás mientras la sangre goteaba de su costado antes de que pudiera recuperarse. Arya se dio la vuelta y le dio una rápida patada en el pecho, enviándolo contra la pared. Se desplomó en el suelo inconsciente, pero no hubo tiempo para celebrar. Se acercaban más asaltantes. Sus fuertes pisadas resonaban por las escaleras. Los músculos de Arya se tensaron mientras se preparaba para la pelea de su vida. 3 asaltantes más aparecieron en la parte superior de la escalera. Sus armas estaban levantadas y listas. El corazón de R latía con fuerza en su pecho, pero no dudó. Cargó hacia adelante con su espada brillando en la tenue luz cuando los enfrentó de frente. El primer asaltante blandió un pesado garrote hacia ella, pero ella paró el golpe y le cortó el brazo, desarmándolo con un movimiento rápido. Él rugió de dolor, pero antes de que pudiera contraatacar, Arya le dio un fuerte puñetazo en la mandíbula y lo envió al suelo. El segundo asaltante le apuntó con un blaster, pero Arya se agachó y rodó hacia un lado. Evitando por poco la explosión, ella se puso de pie de un salto y Eleth lo atacó con su espada, cortando su arma antes de que pudiera disparar de nuevo en un movimiento fluido.
Lo pateó en el estómago, dejándolo sin equilibrio, y lo remató con un golpe rápido el tercer asaltante. Vaciló. Sus ojos se abrieron de miedo mientras veía a sus compañeros caer, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Arya estaba sobre él en un... Al instante su espada encontró su marca antes de que pudiera correr con su arma. Respirando pesadamente, Arus se paró sobre los asaltantes caídos. Su pecho subía y bajaba con el esfuerzo de la pelea. Se secó el sudor de la frente y se volvió hacia la sala de control. «Daniel», gritó. «¿Cuánto falta para llegar?». Daniel gritó desde dentro de la habitación. «Solo necesito antes de que pudiera terminar». Un fuerte estruendo resonó en la habitación, y el corazón de Arya cayó. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver una figura enorme que atravesaba la puerta. Un asaltante del doble del tamaño de los otros, vestido con una armadura gruesa e impenetrable. Sus ojos brillaron con malicia mientras observaba a sus camaradas caídos. «Cometiste un error, niña». El asaltante gruñó. Su voz era baja y amenazante. «Deberías haber corrido mientras tuviste la oportunidad». El agarre de Arya se apretó sobre su espada. Sus músculos se tensaron. Esta no caería tan fácilmente como las otras. El asaltante cargó contra ella. Sus puños enormes se balancearon como martillos. Apenas esquivó el primer golpe. Su cuerpo se movía con la precisión de alguien que había estado luchando por sobrevivir toda su vida, pero el asaltante era rápido, más rápido de lo que esperaba. Volvió a golpear y esta vez su puño la golpeó en el costado. La fuerza del golpe envió a Arya a estrellarse contra la pared. El dolor explotó en sus costillas mientras luchaba por recuperar el aliento. El asaltante se cernió sobre ella. Su forma masiva proyectó una sombra sobre la habitación. «Este es el final para ti», gruñó, levantando su puño para dar el golpe final. Pero justo cuando se lanzó hacia abajo, Arya rodó hacia un lado por poco, evitando el golpe, se puso de pie haciendo una mueca de dolor en sus costillas y se dirigió hacia el asaltante con todo lo que le quedaba. Su espada encontró el pequeño hueco en su armadura, hundiéndose profundamente en su costado. El asaltante dejó escapar un rugido de dolor, tropezando hacia atrás mientras la sangre brotaba de la herida. Arya no le dio la oportunidad de recuperarse con un último golpe desesperado. Clavó su espada en su pecho y el enorme asaltante cayó al suelo inmóvil, jadeando por respirar. Arya liberó su espada y se tambaleó hacia atrás. Su cuerpo gritaba de dolor. Se volvió hacia la sala de control donde Daniel estaba escribiendo frenéticamente en la consola. «Está hecho», Daniel gritó con su voz llena de urgencia. «El sistema se va a sobrecargar en cualquier segundo. Necesitamos salir de aquí ahora». Ura no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Corrió a la sala de control agarrando a Daniel por el brazo mientras corrían hacia la salida. El zumbido del orbe se hizo más fuerte. Vibrando las paredes a medida que la energía alcanzaba niveles críticos, corrieron por las escaleras. Sus pasos resonaron en la escalera mientras el edificio se sacudía a su alrededor. El aire crepitaba con electricidad. La energía del orbe destrozaba el complejo desde adentro. Cuando llegaron a la superficie, el cielo estaba iluminado con el resplandor de la energía de los orbes, arrojando una espeluznante luz azul sobre el paisaje. Ura y Daniel corrieron hacia las ruinas, agachándose detrás de una torre caída justo cuando el complejo estalló en una explosión masiva. El suelo tembló debajo de ellos y una ola de calor los inundó. El área mientras la energía del orbe se liberaba en un destello de luz cegadora. El complejo colapsó sobre sí mismo, la fuerza de la explosión. Aplanó todo a su paso por un momento. Solo hubo silencio luego lentamente. Arya y Daniel levantaron sus cabezas mirando con asombro. La destrucción que acababan de desatar se acabó. «Daniel», dijo su voz tranquila. Rhea asintió. Su cuerpo picaba de cansancio por ahora, permanecieron en silencio. Por un momento, viendo el humo elevarse de las ruinas del complejo, los asaltantes se habían ido, el orbe destruido. Pero la lucha por Sol estaba lejos de terminar. «Lo logramos, Daniel», dijo una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Arya lo miró, sus ojos verdes reflejando el brillo del entorno. «¡Hijos, sí!», dijo suavemente.
Lo hicimos cuando la última luz del día se desvaneció. Se alejaron de las ruinas y comenzaron su viaje de regreso a Wasteland juntos.